Dios les bendiga a todas las personas, hermanos y amigos en distintos lugares de todo el mundo. Muchas bendiciones. Les saluda su amiga Ana Santana González Naz, de Chinique de las Flores, del departamento del Quiché, Guatemala. Mi padre se llama Carlos González García y mi madre se llama Tomasa Nashon. Ellos son comerciantes desde mi niñez, desde que yo vengo creciendo. Mis padres se han dedicado a comerciantes, a negociantes, y pues doy gracias a Dios por todo esto. Soy la primera hija de la segunda familia de mi padre y la segunda familia de mi mamá. Mi mamá fue abandonada con sus dos hijos cuando ella tenía 18 años y mi padre pues tenía problemas con su familia, y pues él tiene su primera familia, y pues es entonces cuando se conocen con mi madre, y pues yo soy la primera hija de esta familia. Cuando mis padres se mudaron a Puerto Barrios, fui creciendo poco a poco conforme el tiempo. Mi padre tenía buen negocio, mi madre luchaba con tal de salir adelante. Llegamos a tener negocios en mi padre, pero mi padre se había alejado de Dios y mi madre también. Entonces Dios fue tratando con nosotros conforme el tiempo, y mi padre se rebeló contra Dios, olvidándose de las promesas que él había hecho con Dios. Había olvidado el talento que Dios le había dado a él, y se fue alejando de Dios y se fue relacionando con el mundo. Fue desde entonces cuando mi padre, después conforme el tiempo, se enferma y pues todo su negocio se viene para abajo. Todo terminó, acabó cuando yo tenía 14 años o 13 años. Fue cuando nos venimos para Tierra Fría, en Chinique de las Flores. Mi padre se enferma poco a poco, con todo su negocio abajo. Nos mudamos en Chinique de las Flores, tratando la manera de sobresalir adelante una vez más. Éramos somos 4 hermanos. Yo soy la mayor de los 3 hermanos que tengo. Desde entonces aún no estábamos en Tierra Fría, estábamos viviendo en Puerto Barrios cuando mi padre empieza a enfermarse. Entonces nos dijeron que mi padre iba a morir de esa enfermedad que él sufría tanto. Todo se vino para abajo, todo se acabó, ya no había vida, ya no había felicidad. Llegamos en un momento en donde ya no teníamos que comer, en donde nos costaba conseguir un quetzal como para completar y comprar algo para mi papá. Mi padre cae en cama. Conforme el tiempo, él cae en cama con esa enfermedad que él tenía, y él estaba en cama. Nosotros llegábamos con él y nos decía: hijos, sigan adelante, busquen a Dios, no se alejen del Señor, yo me voy a morir. Se cuidan unos a los otros. Y nosotros llorábamos. Llegábamos a acostarnos con mi papá en la cama, con mis hermanitos llegábamos, y mi padre decía: hasta aquí nada más, yo me voy a morir. Nosotros llorábamos. Hubo un tiempo en que él se levantó y empezamos a orar. Orábamos al Señor, le pedíamos a Dios de rodillas desde las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana, medianoche, a las 3 de la mañana, con tal que mi papá recibiera su sanidad.
le decíamos a Dios: Señor, no te alejes de nosotros, no te lleves a mi papá, lo necesitamos. Éramos tan pequeños y llorábamos. Nos arrodillábamos delante de Dios con tal de que Dios sanara a mi papá. Y Dios nos hizo una promesa y dijo: con esa oración que ustedes están haciendo, esa oración ha llegado ante mi presencia, lo he escuchado. Yo voy a sanar y le voy a dar una oportunidad a su papá. Nosotros pensábamos que era de la noche a la mañana. Esperamos la promesa de Dios y luego pues no fue de la noche a la mañana la sanidad, esa promesa. Esperamos mucho tiempo, mi papá se empeoraba, hasta que llegó a lo más delgado de lo que se imagina. Ya no comía, ya no dormía y siempre lloraba, y eso nos entristecía a nosotros. Le pedíamos a Dios: Señor, ¿cuándo vas a sanar a mi papá? Recuerdo que llegó un tiempo en que mi madre buscaba la manera en cómo alimentarnos. Ella buscaba la manera en cómo conseguir dinero y poder comprar algo. Recuerdo que en ese tiempo ella vendía, buscaba la manera en cómo traer algo en la casa. Pero mi papá ya no estaba para eso. Nos tocaba salir con mis hermanitos a buscar hongos en los bosques, debajo de los árboles. Hubo un tiempo en que mi papito decía: quiero tomar algo, pero ya no había dinero como para comprar eso. Recuerdo que a mí me mandaban a prestar dinero con unos familiares que tenían posibilidades en las manos. Pero también, como no teníamos cómo pagarles, llegaban a gritar y decían: ¿cuándo van a pagar lo que nos deben? Poco a poco mi papá se fue metiendo a deudas con tal de no dejarnos sin comer, con tal de que no nos hiciera falta nada. Llorábamos, le rogábamos a Dios: Señor, ¿cuándo nos vas a responder, Señor? Pero tardó en respondernos el Señor. Recuerdo que mi padre intentó suicidarse con tal de ya no sufrir. Intentó envenenarse, intentó matarse. Y varias veces mi mamá lo fue a encontrar, porque él decía: ya no hay solución para mí. Yo sé que si me muero, a ustedes no les van a cobrar las deudas que yo debo con ellos. Pero Dios no permitió eso. Él no murió, pero seguía enfermo. Comía algo, no le paraba en el estómago. No sé cómo fue el que él siguió viviendo solamente con agua pura, solamente con algo que le pasaba. Y luego pues en ese entonces, a mediados de toda esa enfermedad, conozco a Dios. Yo me enfermo de los pulmones. Recuerdo que cuando tosía yo me moría unos minutos después. Fue avanzando en mucho tiempo. Ya tenía miedo de toser y decía: ¿qué me pasa? Mi madre buscaba y trataba la manera de curarme. Y es cuando Dios me habló y me dijo: tú tienes que cantar, tú tienes que servirme. Pero yo le dije: ¿cómo es que yo voy a cantar? ¿Qué voy a cantar yo?
tú sabes de dónde vengo, tú sabes quién soy. Pero no entendí por qué Dios me estaba diciendo esto. En ese entonces yo tenía como 10 años. Y Dios me llama y me dice, tú me vas a cantar. Pero yo no le puse tanta importancia. Solo clamábamos por la sanidad de mi papá. No queríamos que él se muriera, no queríamos que él se fuera de nuestras vidas. Le decíamos a Dios, Señor, ¿quién nos guiará en tu camino? Recuerdo que mi hermanito más chiquito también lloraba, se hincaba, se arrodillaba delante de Dios y decía, no, Señor, no te lleves a mi papá. Nosotros queremos que mi papi viva en medio de nosotros. Éramos tan pequeños. Conforme el tiempo fuimos viviendo durante 15 años. Durante 15 años luchábamos, trabajábamos en la casa. Mi padre intentó luchar con nosotros, dejarnos un trabajo. Él tenía una pequeña fábrica en la casa en donde hacíamos palillos para elotes locos o para choclos, como conoce mucha gente de otro país, para chocobananos. Eso hacíamos y lo entregábamos en la capital. Entonces salimos adelante, nos ayudábamos con eso, estuvimos trabajando con mi papá. Él estando enfermo, luchábamos nosotros. Después de todo ese tiempo pasamos por muchos procesos y decía, ¿hasta cuándo Dios nos va a responder? Cada vez que yo miraba a mi padre llorando y decía, yo me voy a morir. Y nosotros le decíamos, ten fe, Dios te va a sanar, Él ha prometido. Él prometió que Él te va a sanar. No, es que yo he pecado mucho contra Dios. Yo le hice daño al Señor. Yo lastimé el corazón de Dios con mi maldad. Él me había elegido para predicar. Y ahora yo estoy lejos de Dios. Tanta maldad que he cometido, Él se alejó de mí y es por eso que me está castigando. Pero luchábamos y luchábamos. Hasta que un día el Señor sana a mi papá. Ahora casi 3 años. Mi padre recibe su sanidad durante 15 años. Todo este tiempo he aprendido a esperar la voluntad de Dios. He aprendido que lo que Dios promete lo cumple conforme el tiempo. Él tarda pero nunca olvida que Él cumple sus promesas y es fiel en sus promesas. Hay mucho que decir. Tantas cosas que hemos pasado en la vida, tantas cosas que nos ha pasado. A veces queríamos comer algo, ya no podíamos comprar. Pero Dios estuvo ahí. Todos se habían alejado de nosotros, todos se alegraban de nosotros. Sí, es que ya han fracasado. Son unas personas pecadores. Son unas personas que no merecen entrar a la iglesia. Y pues aquí estamos viendo la gloria de Dios. Pero Dios estuvo ahí siempre presente. Dios siempre nos dio su mano, aunque no lo mirábamos. Pero Él estuvo con nosotros. Mi situación económica. Cuando yo era niña sí teníamos todo, pero hablando de la enfermedad de mi papá sí nos fue duro. Todo el tiempo estuvimos buscando y tratando la manera de buscar de salir adelante. Tratábamos la manera de sobresalir adelante, de sobrevivir. Y pues Dios siempre estaba allí alimentándonos. Dios estaba ahí siempre dándonos de comer cada día, aunque nos tocaba poquito cada uno, pero Dios estaba ahí. Hasta hubo tiempos en que mi mamá decía, no tengo hambre, coman ustedes. Valoro ese lugar en mi mamá,
que decía: coman ustedes, yo no tengo hambre, yo solo voy a tomar café. Pero yo sabía que mi mamá tenía hambre. Yo sabía que ella lo hacía porque para que nosotros con tal comíamos, con tal de que nos íbamos a dormir con el estómago lleno. En ese tiempo no fue tanto el dinero, no fue tanto. Lo único que queríamos era alimentarnos, porque todo lo que ganábamos era para pagar las deudas que mi papá tenía. Luchamos con mi padre, pues todo esto fue muy difícil para nosotros. La relación con mis hermanos sí fue muy cercanos. Cuando mi madre salía a vender y mi padre trataba la manera de luchar con nosotros, como yo era la mayor, yo tenía que cuidar a mis hermanitos. Yo tenía que cambiarlos, tenía que alimentarlos, tenía que cargarlos. Fui como niñera para mis hermanos. Yo creo que ellos ya no lo recuerdan, pero cada enfermedad que ellos sufrían, yo lloraba con ellos. Mi hermanita sufría de alergia en su cuerpo cuando era una bebecita. Yo la cuidaba, yo trataba la manera que ella no sufría, que ella no lloraba. Traté la manera de cuidarlos, pero también a veces nos peleábamos, pero era cosa de niños. Fui como madre para ellos porque yo pasé mucho tiempo con ellos. Nos quedábamos solos en la casa, mirábamos qué hacíamos. Yo cocinaba, yo iba tempranito al molino, después del molino yo iba a la escuela. Pues cuando yo iba a la escuela y todo esto para mí fue tan diferente porque la mayoría de niños se burlaban de mí porque yo era alta y me decían un montón de cosas, y más porque mi papá me compraba ropas americanas y me ponía, y pues eso era lo que yo usaba para ir a la escuela. Pero en realidad sí me fue un poco mal en el estudio. Yo solamente llegué a sexto grado. Apenas llegué a sexto grado, me hicieron ganar porque ya no querían verme en clases, porque molestaban mucho y porque me trataban mal. Y pues todo esto, conforme el tiempo, solo aprendí a leer y a escribir. Ya lo demás no lo entiendo mucho, que solo llegué a ese punto de sexto grado. El trabajo que hacíamos fueron varios trabajos, como digo, varios trabajos. Nos mandaban a vender verduras en las aldeas, frutas en las aldeas. Nos íbamos los 4 hermanos y ofrecíamos nuestra venta. Luchábamos, teníamos el trabajito en la casa, y aparte de eso íbamos entre semanas a vender verduras en las aldeas, en los cantones, con tal de salir adelante. Y yo creo que es algo que mis padres nos enseñaron a salir adelante. No digo que fue sufrimiento en de ir a vender, sino que eso era una enseñanza de que todo se puede y hay que luchar siempre. Desde que tengo memoria, yo no conocía a Dios. Yo no sabía quién era Dios, yo no sabía por qué cantaba la gente, yo no sabía por qué hacían servicios. En ese entonces, en donde vivíamos, era un ambiente de músicas seculares. Yo crecí en todo eso. Yo conozco las cosas que se hacen en el mundo cuando no estás en el Evangelio. Yo no conocía al Señor, no conocía que era el Evangelio. Solo me acuerdo que cuando mis padres tomaban, disfrutaban de la vida, nosotros salíamos e íbamos, porque vivíamos en la costa, y en la costa se hacen
actividades, sacan servicios en Champitas. Íbamos con mis hermanitos porque llegaban unos misioneros de otro país a regalar unos suéteres, unas cositas para niños, y nosotros íbamos. Desde entonces yo no conocía al Señor, no conocía quién era Dios, no conocía quién era el Evangelio. Conozco al Señor, conozco a Dios. Después de todas las enfermedades que habíamos pasado, después de todas las cosas que habíamos pasado, conocíamos a Dios. Pero la mera verdad es que sí hablábamos con Dios, confiábamos en el Señor, pero como no había visto la gloria de Dios, yo lo tomé como algo normal y no lo tomé en serio, pero sabía que Él iba a hacer las cosas. Conozco a Dios de los 10 años, 11 años por ahí, pero hasta los 14 años yo acepto a Jesús como mi único Salvador y Jesucristo en mi corazón. Ahora asisto en la Iglesia Evangélica Príncipe de Paz, Cucabaj II, Quiché. Yo canto desde que era niña. Mi madre cuenta de que desde que empiezo a hablar, empecé a cantar. Cantaba músicas seculares. Mi padre decía de que se le cruzó en la mente mandarme a una academia de música, de cantos, para cantar en la música secular. Pero entonces Dios ya tenía sus planes, no fue cumplida en los planes de mi padre. Conforme el tiempo, poco a poco, pues yo cantaba, conozco a cantantes seculares también, porque en eso crecí, en ese ambiente en donde vivíamos. Vengo cantando desde chiquita, pero Dios tenía planes en mi vida. Ya después, conforme el tiempo, de los 8 años para arriba, es cuando mi padre nos empezó a hablar del Evangelio, de Dios, nos aconsejaba, nos daba ejemplos. Desde entonces, pero yo aún no le cantaba al Señor, seguía yo haciendo lo mío, en donde yo crecí, en ese ambiente. Ya después, conforme el tiempo, Dios me llama, Dios me estaba llamando a través de las enfermedades, me hablaba en sueños y me dijo: tú vas a cantar para mí, yo te voy a dar el privilegio a que cantes para mí. Y les contaba a mis padres al siguiente día que había soñado que Dios había puesto algo sobre mi cabeza, pero mi madre decía: es que comiste mucho. Y mi abuelita decía: ¿cómo es que le pueden decir eso a ella? Si Dios le habló, es porque Dios le habló. Recuerdo en ese tiempo que también tuvimos mucho tiempo viviendo con mi abuelita, pues ella era cristiana. Tengo un tío que es hermano mayor de mi padre, también nos inculcaban la palabra del Señor, pero como vivíamos una vida rebelde, no escuchábamos como niños que éramos, y él nos inculcaba la palabra del Señor. De los 14 años llegué a entender que Dios me estaba hablando. Acepto a Jesús en mi corazón, empiezo a cantarle a Dios. En la iglesia que asistíamos no era la iglesia en que estamos ahora. Asistíamos en una iglesia de una aldea, porque ya estábamos acá en Tierra Fría. Asistíamos en una iglesia y fue ahí cuando nos empezaron a rechazar por los mismos hermanos de la iglesia. En vez de apoyarnos, nos sacaron de la iglesia. Decían porque éramos hijos de adulterios, decían porque no merecíamos estar en esa iglesia, decían porque no merecíamos como pecadores estar en la iglesia, ni mucho menos yo, porque era el primer fruto del pecado que se había cometido delante de Dios. Cuando yo empiezo a cantar, el pastor Mariano Pérez, que en paz descanse,
y su esposa, que ellos fueron mi apoyo espiritual. Claro, mi padre enfermo nos llevaban en la iglesia, él no iba a la iglesia, mi papá no iba a la iglesia, él se sentía mal porque ellos decían que mi papá no era digno de entrar a la iglesia. Nosotros llegábamos buscando de Dios. Hubo un tiempo en que ellos se pusieron de acuerdo, los ancianos, los diáconos de la iglesia, se pusieron de acuerdo. Me acuerdo que estábamos en una semana de ayuno y oración en la casa con mi papá cuando él se estaba casi muriendo. Estábamos ayunando con mi papi cuando llegan y el pastor iba detrás. Lo habían amenazado que si no nos iban a sacar de la iglesia, se iban a llevar a toda la iglesia con ellos. Y el pastor, pues, que le faltó un poco de fe, se asustó y dijo, bueno, él iba primero caminando, iba primero debajo de la lluvia, lo llevaban, iba una pareja de diáconos detrás del pastor y su esposa, que habían mandado los hermanos de la iglesia de testigo que el pastor llegara a nuestra casa a despedirnos, a decirnos que ya no llegáramos en la iglesia, que no merecíamos entrar en la iglesia porque éramos frutos de un pecado, el adulterio, porque mis padres no merecen entrar en la iglesia. Llegó el pastor a decir de que ya no nos querían ver en la iglesia. Cuando el pastor cumplió de decir todo eso, se retiró la pareja que iba detrás de ellos y el pastor fingió caminar y irse. Cuando se fueron esa pareja de hermanos, ellos regresaron debajo de la lluvia y empezaron a llorar, en donde mi padre estaba tirado en cama, y decían, lo sentimos mucho, nos duele, pero no queremos que ellos se lleven la mitad de la iglesia con ellos, porque todos están de acuerdo a que ustedes salgan de la iglesia y ya no regresen. Recuerdo que cuando llegó un día domingo, yo quería ir a la iglesia porque íbamos a la iglesia siempre en los servicios. Llamé al pastor diciéndole, pastor, ¿puedo llegar a la iglesia? Quiero ir a la iglesia. Pastor empieza a llorar en el teléfono y dice, no puedes venir porque se van a enojar conmigo. Se van a enojar conmigo, yo no quiero problemas. Es entonces yo decidí y dije, no, yo no voy a seguir en esto. ¿Cómo es que nos rechaza la gente? ¿Cómo que en vez de apoyarnos nos sacan de la iglesia? Mi padre enfermo y nosotros, nuevos en la palabra de Dios. Nos sacaron de la iglesia, yo ya no fui a la iglesia, ya no fuimos a la iglesia con mis hermanos, nos quedábamos en casa, dijimos, no, hasta aquí nada más. No, hasta aquí nada más, ya no. Si esto es lo que ellos dicen de plano, somos pecadores y no somos dignos de entrar al templo de Dios. Nos quedamos mucho tiempo. Viene mi tío, hermano de mi papá, y dijo, vamos con nosotros, vamos a la iglesia. Él asistía en la iglesia Asamblea de Dios, Monte Los Olivos de Chinique de las Flores. Nos llevó con él, nos fuimos con ellos. Fue ahí cuando yo empiezo a buscar la presencia de Dios. Yo empiezo a acercarme más a Dios, a decirle a Dios, Señor, tómame, aquí está mi vida. Si tú dices que yo te voy a cantar, si tú dices que yo te voy a servir, tómame, envíame aquí, envíame a mí, que es lo que tú quieres que yo haga. Poco a poco yo fui cantando. En la iglesia me apoyaban, en la iglesia me daban mi privilegio de cantar, y fue ahí cuando yo empecé a cantar en la iglesia. Recuerdo que el primer tiempo que me habían dejado era de cantar los coros en la iglesia y fue de mucha bendición para mi vida. La primera invitación que tuve fue de un pastor que había llegado con familiar que asistía en la iglesia Asamblea de Dios Monte Los Olivos de Chiché. Me invita a cantar los coros en un bautismo
Y fue ahí cuando fue mi primera invitación que el Señor me había dado. Y pues fui a cantarle al Señor con todo mi corazón. Cantábamos, la presencia de Dios se derramaba, yo veía la gloria de Dios en mi vida. Desde entonces mi madre tenía miedo porque ella decía, no cantes porque estás enferma de los pulmones. Pero yo sabía que Dios había hecho una obra en mí. Poco a poco el Señor fue obrando en mi vida. Y fue la primera experiencia que yo tuve en la vida cantándole al Señor. Y esa fue la primera invitación que yo tuve. Lo que me impulsa a cantarle al Señor es de que Él ha sido bueno con nosotros. Él ha sido grande, tan maravilloso. Él cumple sus promesas porque Él estuvo con nosotros en los momentos más difíciles de nuestras vidas, en los momentos en que sentíamos ya no podemos más. Dios siempre nos hablaba y decía, yo estoy con ustedes, yo voy a tratar con ustedes, yo voy a sacarlos adelante, aunque no se cumplió en ese tiempo, hasta más después. Pero lo que a mí me impulsaba es que Dios es tan grande y maravilloso con nosotros. Y lo que me impulsa ahora es que hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas. He visto la gloria de Dios en mi vida, el poder de Dios y la mano del Señor en la vida de mi familia, de mi papá, porque Él siempre estuvo ahí. Mi meta es, en este ministerio, es de que muchas personas vean de lo que Dios hace, que las personas conozcan a Jesús como yo lo he conocido, que ellos también puedan sentir el amor de Dios, la amistad de Dios, y que ellos sientan que Dios está con ustedes. Que sientan ustedes que el Señor los acompaña en los momentos más difíciles, que Dios está con ustedes, que Dios nunca los abandona, que cuando Él hace su promesa lo cumple. Yo quiero que ustedes también conozcan el poder de Dios, vean la gloria de Dios en sus vidas. Lo que yo quiero es que ustedes se acerquen al Señor, a que ustedes reconozcan que la única felicidad que podemos encontrar es en el Señor. Si usted se ha alejado del Señor, si usted aún no conoce a Jesús, es tiempo que usted lo conozca y vea cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios es tan lindo, cómo es que Dios jamás nos abandona. Regresa y vuelve a tu primer amor y tendrás paz en tu vida. Regresa si te has alejado de Dios y tendrás paz en tu corazón, en tu familia. Invita a Jesús en tu vida, invita a Jesús en tu corazón, en tu familia. Esto es mi meta que yo tengo, que ustedes también vean la gloria de Dios y el poder de Dios en su vida. La admiración que yo tengo de un cantante que se llama Ramón González, porque a través de sus cantos, a través de la música mariachi, yo empiezo a cantarle al Señor con más fuerza, con más ánimo. Y pues también admiro a un ministerio, a un grupo que son de aquí de Guatemala, que yo sé que ahora cada quien tomó su rumbo. Ese grupo, La Voz en el Desierto, Una Voz en el Desierto, se llama el grupo. Y pues yo admiro a muchos cantantes, a muchos adoradores que le cantan a Dios con todo el corazón, y que yo sé también que quiero adorarle al Señor con todo mi corazón. En mis tiempos libres yo me dedico a ayudar a mi mamá en la tortillería que tenemos en Chinique de las Flores, que fue la primera bendición que Dios nos dio, que Dios nos había prometido cuando Él hizo su promesa con nosotros y dijo, yo los voy a bendecir. Llegó el momento en que mi mamá y yo dijimos, pongamos una tortillería. En ese entonces no habían tantas tortillerías en Chinique de las Flores, solo había uno nada más. Y venimos con mi madre, abrimos nuestro local, empezamos a tortear
y pues no sabemos cómo fue eso de que la gente vinieron. Nuestra tortillería no tiene nombre, pero ellos le pusieron nombre Tortillería Nas y Tortillería Las Machitas. Eso es lo que ellos le pusieron a nuestro negocio. Ahora está de pie por la gracia y misericordia de Dios. Ahora el negocio sigue de pie porque Dios es grande, porque Dios así lo ha querido. Nos dedicamos a tortear, nos dedicamos a trabajar, a luchar en la vida diaria. ¿Qué opino sobre las críticas que la gente está haciendo? Yo creo que es algo que nos ayuda a ponernos firmes, a ponernos de pie, a seguir adelante, a buscar lo que Dios ha prometido para nosotros. Y pues Dios es tan grande con nosotros. Si Él me lo ha prometido a mí y lo ha cumplido en mi vida, yo sé que contigo lo va a hacer también. Yo sé que contigo Él cumplirá sus promesas al tiempo de Dios. No corras en hacer las cosas a tu manera porque no te va a salir. Tienes que esperar la voluntad de Dios, tienes que esperar el tiempo de Dios. Aprendí en el transcurso de la enfermedad de mi padre. El Señor nos promete que Él iba a sanar a mi papá. Pensábamos que era hoy o mañana, pero no fue así. Fueron 15 años y hasta hace 3 años el Señor cumple su promesa. Después de eso, durante los 12 años que llevo cantando en el Evangelio, Él me hacía promesas: yo te voy a sacar adelante, yo te voy a ayudar, yo haré contigo grandes cosas. Pero yo traté la manera de avanzar, pero no fue posible. Todo se me venía para abajo, todo era para mí. Hubo un tiempo en que dije, no, ya no voy a seguir, pero no sabía de que Dios tenía el tiempo, el día y la hora, el tiempo perfecto para cumplir sus promesas conmigo. Durante 12 años, de los 14 años que vengo cantando, a los 14 años empecé a cantar hasta ahora. Llevo 12 años cantándole al Señor y hasta hace unos días el Señor cumple su promesa conmigo. Mi intención no era a llevar tanto como esto, a que la gente llegara a criticar, a decirme otras cosas. Gloria a Dios por esto, porque si a Jesús le hicieron lo mismo, que era el Hijo de Dios, que era el Rey, ¿cómo no nos van a tratar a nosotros así? Si a Jesús le dijeron que Él estaba endemoniado, que Él poseía malos espíritus, cuanto más no a nosotros, que somos seres humanos, somos pecadores. Acepto mi error, acepto que soy humana, acepto que soy pecadora, tengo mis errores, tengo mis defectos, pero yo sé que le estoy cantando al Señor con todo mi corazón. Yo sé que también van a bendecir a muchas vidas como a mí me ha bendecido esta canción. Tengo un nuevo amor, porque yo conozco de dónde vengo, porque yo vi la gloria de Dios, porque yo conozco a Jesús como mi único Salvador, Jesucristo. Cuando tú no has visto la gloria de Dios en tu vida, tú no puedes hablar del amor de Dios. Cuando tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, tú no conoces qué es el amor. Yo conozco a Jesús como mi único amor, como mi primer amor. Yo te animo a seguir adelante. Todas esas personas, de sus críticas, de sus animaciones, muchas gracias. Yo los amo a todos por iguales. Que un día ustedes también lleguen a entender el amor del Señor. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde en donde quiera que ustedes estén. Y pues también agradezco a todos los hermanos, a los amigos que me han animado y me han dado una palabra de animación, que me han animado siempre con una bendición. Yo los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nunca me había imaginado que esta canción llegara a muchas vidas
y que lo llegaran a compartir en las redes sociales. Esto no estaba en mi mente, esto no estaba en mis planes, no era mi intención. Yo solo quería cantar lo que Dios había hecho en mi vida, yo solo quería expresarme de lo que Dios ha sido conmigo, quién es el primer amor de mi vida, quién es el hombre que estuvo con nosotros en los momentos más difíciles. La mera verdad, agradezco a Dios porque, como vuelvo a repetir, durante 12 años que Dios me había prometido esta promesa, pero nunca me imaginé que iba a hacer esto. Yo les animo en el amor del Señor. Reconozco que cuando uno quiere que Dios le haga una promesa, tienes que sembrar una semilla, y para que esa semilla crezca, tú debes derramar lágrimas, derramar lágrimas para que esa semilla crezca, para que esa semilla dé frutos y que un día llegues a cosecharla. La mera verdad es que yo los animo. Si Dios ha hecho una promesa contigo, espéralo. Esto es el tiempo de Dios. Esto es el tiempo de Dios en que un día Él llegará a cumplir en tu vida. Él cumplirá sus promesas contigo. Déjalo en las manos del Señor. Y así que yo les deseo muchas bendiciones en sus vidas. No se detengan, luchen por sus sueños, luchen lo que quieren lograr, trabajen, busquen al Señor, doblen rodillas, ayudémonos unos a los otros. Yo creo que no es fácil empezar a cantar, a ministrar, a orar. No es fácil de llevar un ministerio en la vida. No es fácil llegar en donde muchas personas hoy se encuentran, en sus negocios, en lo que Dios les ha regalado, en lo que Dios les presta en esta vida. Yo sé que no ha sido fácil llegar hasta donde se encuentran. Tienes que pasar un proceso en tu vida para que Dios cumpla sus promesas. Tienes que luchar. Ayudémonos unos a los otros. Cuando yo empecé a cantar, recuerdo que las primeras invitaciones que yo tenía que viajar con mis caites y no me daba vergüenza, pero muchos me preguntaban: ¿por qué no te cambias? ¿Por qué no usas buenos zapatos? Yo decía: no puedo, porque no tengo la capacidad, no tengo dinero. Pero lo único que yo quería era la presencia de Dios en mi vida. Lo único que yo quería es que la presencia de Dios se derramara sobre su pueblo, sobre su iglesia, y que Él hablara, que Él se manifestara sobre su iglesia. Era lo único que yo buscaba. Recuerdo que también tenía que usar la ropa de mi mamá, tenía que usar las cosas que yo tenía de mi niñez. Trataba la manera de que no lo vieran. Pues hasta aquí me tiene el Señor. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, por todas las bendiciones. Como les digo, apoyémonos. Si hay alguna persona que quiere lograr sus sueños, ayudémosle. Si tenemos la capacidad, si tenemos la posibilidad en las manos, ayudémoslo, apoyémoslo con un granito de arena para que juntos salgamos adelante. Aquí en esta vida no hay razas, no hay colores. Aquí en esta vida no hay rico, no hay pobre. Aquí en esta vida no es que tengas dinero y puedes lograr tus sueños. No es que seas pobre y no puedes llegar a tu meta. Tú puedes llegar tan solamente si confías en el Señor, tan solamente si buscas el reino de los cielos. Y que la palabra de Dios dice: mas primeramente buscad el reino de los cielos y su justicia, ya las cosas vendrán por añadidura. Dobla tus rodillas, llora delante de la presencia del Señor, riega esa semilla con tus lágrimas, porque yo sé que un día vas a cosechar esa bendición de Dios. Con esto termino agradeciendo a Alaska TV, Canal 8. Gracias por abrirme las puertas, gracias por apoyarme, gracias por la confianza. También a mis papitos, gracias por apoyarme con sus palabras, con sus consejos. Aunque hay veces que nos enojamos porque sentimos que estamos haciendo lo mejor, pero estamos haciendo lo malo.
Muchas gracias por sus consejos, gracias por el apoyo en sus oraciones, por el deseo de que para que esto llegara a salir adelante. También agradezco a mis pastores por el apoyo en la oración y también a las personas que están compartiendo estas canciones, estas alabanzas, esta música, para que llegue a muchos lugares, a muchas vidas, a señoritas jóvenes, a padres de familia, a los niños. Agradezco por su apoyo, por compartir este video. En realidad, que Dios los bendiga. Para mí es un honor muy grande poder cantarle y servirle al Señor acá en Guatemala. También agradezco a los pastores, a mucha gente que me ha estado llamando, animando y apoyándome en muchos países. Muchas bendiciones y muchas gracias por todo.